Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El caso del ex jefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vázquez Velázquez ha tomado relevancia luego que el Ministerio Público, en otro requerimiento fiscal presentado hace algunos días, acusó al ex jerarca militar de lavado de activos. Además, la Fiscalía General del Estado asegura tener en su posesión material audiovisual que incrimina a Vázquez Velázquez de supuestamente recibir dinero proveniente del narcotráfico. Imágenes y videos han trascendido en las redes sociales, en las cuales muestran presuntamente al ex jefe del Estado Mayor Conjunto en una reunión con quien, según el Ministerio Público, es una persona ligada a la narcoactividad. Igualmente se ha difundido el dictamen forense que garantiza la autenticidad de estas grabaciones, que forman parte de las pruebas que tiene la Fiscalía para sustentar este caso. El video descrito no tiene fecha ni hora y es grabado por un dispositivo portátil en el interior de una vivienda. Una persona del sexo masculino, identificado como individuo número 1, agarra con sus manos aparentemente dinero que se encontraba en una mesa y lo guarda dentro de una bolsa tonalidad oscuro, señala el documento. Igualmente, fiscales mencionan que durante los allanamientos ejecutados durante el fin de semana contra Vázquez, supuestamente encontraron un cheque valorado en decenas de millones de lempiras y las medidas fueron emprendidas bajo el debido proceso. Bueno, ahí se ve que se recibe lo que es dinero. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo a través de lo que es un acta de recepción, en virtud que lo entregó lo que es un informante. Recordemos que la ley establece, en lo que es la ley contra el delito de lavado de activos, se establece lo que es la figura del informante. ¿Quién es el informante? El informante es cualquier persona que acude a lo que es la autoridad y da información en virtud que ha tenido conocimiento e incluso puede haber participado de algunos hechos delictivos. El allanamiento, vamos al allanamiento, puedo decir ahorita, hemos encontrado indicios relevantes. ¿Cómo qué indicios relevantes? Indicios relevantes que lo vinculan con personas que han tenido procesos judiciales en los distintos juzgados y tribunales por delito de lavado de activos y quienes tienen nexo con lo que es el narcotráfico e inclusive con personas que están extraditadas y que están cumpliendo prisión en los Estados Unidos. De igual forma, se encontraron documentos como lo es un cheque por el valor de 48 millones. Eso es lo que puedo adelantar en cuanto a lo que es los allanamientos. Algunos de los indicios que se encontraron, entre otros, a razón de que, recuerde también, estamos ante una investigación y sería irresponsable el estar develando todo. Sí se emitieron los respectivos órdenes de allanamiento para varios puntos de la capital en propiedades del señor Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué días se emitieron estas órdenes de allanamiento? El viernes que fue presentado este requerimiento, se realizaron también los respectivos oficios para los allanamientos. No obstante, el ex jerarca militar niega los señalamientos del Ministerio Público, los cuales, asevera, son un claro ejemplo de cómo el ente acusador del Estado se convirtió en el instrumento para emprender una cacería en su contra como parte de una venganza. Después de recibir tantos mensajes, me solidarizo con las personas que metieron su dinero a Corio. Le está robando su dinero y es una lavandería de algunos funcionarios del gobierno. También me solidarizo con los campesinos de Olancho que le están robando sus tierras. Eso no es justo. En eso deberían estar ustedes resolviendo los problemas de nuestra gente. Y en cuanto al video, ni en La Rosa de Guadalupe se mira tanto teatro. Sea serio, fiscal. Hondureños tenemos que unirnos para poder sacar a esta gente maligna del poder. ¡Que viva Honduras! Y ahora salen que un requerimiento por lavado de activos. Es más, ustedes prácticamente, fiscal, usted está dejando en ridículo al Ministerio Público.
con todo el dinero que tiene el gobierno, con toda la tecnología y con la inteligencia artificial y etcétera, cosas nuevas, no son capaces de hacer las cosas bien. Óigame, es ridículo cómo pueden acusar aquí en Honduras con una foto donde ni se le ve el rostro a la persona, pues. Yo le pido al pueblo hondureño que intente identificar esa persona. Y la otra, claro, la otra foto donde sale él caminando por la calle como camina cualquier ciudadano de Honduras. El debate sobre la autenticidad de las pruebas audiovisuales, así como la legalidad de las acciones que emprende la Fiscalía, continúa entre los diferentes sectores de la sociedad. El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, expuso que el Ministerio Público y la Policía saben que deben tener la orden judicial por escrito para allanar una casa, y sin embargo proceden al allanamiento sin esa orden. Se atenta contra el Estado de Derecho y todos los hogares del país están amenazados, escribió. No obstante, las autoridades precisan que todas sus acciones están fundamentadas y que probarán ante la justicia todas esas pruebas, y desmienten las versiones de que solamente presentan pruebas que respalden una narrativa política que ejerce presión sobre los investigadores forenses. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, afirma que los hallazgos criminalísticos pueden ser alterados o tergiversados para encajar en una narrativa particular. Gracias, el Ministerio Público ha librado un nuevo requerimiento fiscal en contra del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Tengo 3 destacados panelistas esta mañana para, desde el punto de vista legal, conocedores de la ley, que nos digan cómo está este tema. Saludo al abogado Carlos Arévalo. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muy buenos días al pueblo hondureño, al abogado Alex Navas, abogado Salomón Amador, compañeros de este interesante y bien visto foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por la invitación. Gracias, el abogado Salomón Amador, penalista. Bienvenido. Gracias, licenciado. Buenos días a todos sus televidentes de este prestigioso programa, al abogado Alex Navas, al doctor Carlos Arévalo, y complacido de estar nuevamente en este canal para poder intercambiar y, como dice usted, poder instruir o poder aclarar ciertas dudas que quedan en la población de acuerdo a un sinnúmero de declaraciones, a un sinnúmero de opiniones que ha tenido varios personajes de la vida pública de este país respecto al caso del general Romeo Vázquez Velázquez. Bueno, sí, esa es la idea, que personas que saben, que tienen conocimiento de la ley, no se expliquen cuál es la situación. Unos dicen que no es correcto, otros dicen que está totalmente enmarcado en la ley esta acusación contra el jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que también fue allanada a su casa, y han presentado un video en contra en los tribunales de justicia. El abogado Alex Navas. Muchas gracias, Raúl, por invitarme para compartir con destacados colegas juristas de este país, como el abogado Arévalo y el abogado Amador, para ver desde una forma objetiva, técnica, jurídica, el tema de los requerimientos fiscales que se han presentado en contra del ex general y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, y ver cuáles son las aristas de este caso y cómo es que la sociedad debe responder a estas situaciones tan complicadas que involucran a altos jerarcas militares y a altos que fueron altos funcionarios del Estado. Abogado Amador, este caso de Romeo, antes del video, ¿cómo lo analizaba usted? Bueno, al principio, pues el primer requerimiento fiscal sabemos que es por el delito de asesinato, cuando él desempeñaba el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. La Fiscalía pues allegó al tribunal una serie de medios de prueba, también amparado en jurisdicción internacional, ya que él, junto con los 2 coimputados, tanto el general Venancio como el general Puerto, eran parte del organigrama que tenía las Fuerzas Armadas en ese momento histórico, y que
al parecer, y según el criterio del Ministerio Público y de todos los que realizaron la investigación, ellos autorizaron o dieron la orden, en general, no digamos en ese momento, sino que en general, que podían disparar contra los civiles que participaban en las manifestaciones. Pues esto desembocó en un requerimiento fiscal y luego un acto de formal procesamiento que en ese momento se le dio por homicidio a los tres imputados. Y se les favoreció con la medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como lo es la detención, el arresto domiciliario. Pero la Fiscalía, el Ministerio Público y también la acusación privada presentó recurso de apelación sobre esta decisión. La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán pues resolvió con lugar el recurso presentado por el Ministerio Público y la defensa y la acusación privada, y ya el auto de formal procesamiento se reformó a delitos de asesinato y suspendió la medida cautelar de arresto domiciliario. Pues una vez que estas personas fueron citadas para la lectura del fallo, que así se le llama procesalmente, la audiencia de lectura de fallo, el general Romeo Vázquez Velázquez pues no se presentó. Claro, el juez lo declaró en rebeldía y extendió la orden de captura. Posterior a eso, pues nos da la sorpresa que han presentado un nuevo requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos, por existir indicios racionales que existe un delito precedente como es el del narcotráfico, y presentan un video ya debidamente tratado jurídicamente, digamos, se llevó a medicina forense, se hizo el tratamiento jurídico forense por parte de los expertos, y para recabar más indicios que puedan darle mayor valor probatorio, ya concatenado todos estos medios de prueba en su conjunto, se hizo el allanamiento. Para muchos dicen que no había orden judicial, para otros sí había. Comentábamos extracámaras con el doctor Arévalo que estos casos de los allanamientos se dan en infinidades de situaciones, y el Ministerio Público en su momento lo que hace es pedir la convalidación de este allanamiento. En este orden de cosas, licenciados, colegas, pues han habido diversas opiniones, otros hacen comparaciones, que por qué este video sí, este video no. Pero en el transcurso del debate, aquí vamos a ir ahondando más cómo o qué le espera al Ministerio Público y a la sociedad una vez que se ha habido el general, si es que alguna vez se presenta o lo logran capturar. ¿Qué pasará? Si hará prueba por sí sola este video, si necesitará más medios de prueba, por qué un video sí, que ya sabemos de qué se trata, otro no. Pero tenemos, bueno, el análisis respectivo que prosigue después de cómo están las cosas hasta este momento. Abogado Carlos Arévalo, ¿para usted? Bueno, aquí algo bien importante que se le debe de mencionar a la sociedad hondureña, y están dos colegas que pienso que van a secundar esto, es que en Honduras no debemos de olvidar de que el Ministerio Público ejerce la acción, el monopolio de la acción penal con un mínimo indicio. Con un mínimo indicio. No, esto no se trata de chismes o de que aquel hizo, de aquel que no hizo, este fue, aquel no fue, no. Con un mínimo indicio, y así es la generalidad en la aplicación de la acción penal en Honduras. Con un mínimo indicio, a una persona se le abre un requerimiento fiscal, una formal acusación ante el juez competente que va a conocer la causa. Y en este caso está por demás sobremencionado, pues que aparte del delito de homicidio que ya sopesa sobre el general, porque si bien es cierto, vamos a ir primero con el de homicidio. Hay diferentes ópticas en el país, dicen que no es culpable, está dividida la sociedad. Aquí, mire, cuando hay un problema grave
con personajes políticos y públicos en este país, todo el mundo se vuelve juez, cura y vierte sus opiniones, pero no debemos de estar alejados de las realidades jurídicas. Hay delitos por acción y por omisión. Si bien es cierto, él no accionó el arma, pero omitió los verdaderos protocolos de seguridad ante una reyerta de personas indignadas que reclamaban en su momento un derecho que les da la Constitución, como es el alzamiento y el no reconocimiento, pues, de un gobierno que no fue legítimamente electo en las urnas. Y la misma Constitución lo dice, pues, que está ese derecho a sublemarse contra una autoridad que no es competente o gobierno que no ha sido electo. Debieron de haber tomado en ese momento las precauciones para evitar lo que desembocó en lo que ya sabemos que fue la muerte de Isis Obed. Ante esta primera acusación, entonces se abre un concurso de delito. ¿Por qué? Porque con el aparecimiento de esta nueva prueba, que quien está obligado a demostrar la culpabilidad del general Romeo Vázquez Velázquez en las incriminaciones o acusaciones que se le hace es el Ministerio Público, con plena prueba. Pero recordemos, vuelvo y reitero, que aquí en Honduras se aplica el principio, licenciado Valladares, del mínimo indicio. Muchas personas guardan prisión por un mínimo indicio. Eso está y así lo enmarca la ley penal en Honduras y el procedimiento penal. Dicho esto, al estar el video ya analizado por técnicos competentes que dijeron que no se trataba de una manipulación o de un montaje por medio de inteligencia artificial, entonces el Ministerio Público practica el allanamiento. Tengo entendido que fue sobre 13 bienes, del general. Encontraron pues algunas irregularidades que quien va a dar a conocer esas irregularidades, como ya miramos previo al inicio de este foro, de que se encontró incluso un cheque por varias decenas de millones. Esta es una arma para el Ministerio Público de ver la procedencia y también puede ser un atenuante o un agravante para Romeo Vázquez Velázquez. Este cheque, quien está obligado a acusar es el Ministerio Público y quien está obligado a presentar prueba en descargo es Romeo Vázquez Velázquez. Por otro lado, también daba a conocer su representante legal, el abogado Hermes, que es muy probable que él esté analizando una presentación voluntaria, porque ese es también otro derecho que él tiene, hacer una presentación voluntaria siempre que se le dé la garantía de un juzgamiento imparcial, que no se aplique ningún tipo de sesgo o de odio de juzgamiento. Entonces, vamos a esperar en las próximas horas cuáles son las decisiones. Lo que sí, como abogado, yo no estoy de acuerdo, es que el general Romeo Vázquez Velázquez pues esté confrontativo, que esté usando las redes pues para confrontar o para hacer el juego del gato y el ratón. Esto no le va a llevar a él a ningún descargo. Al contrario, más bien lo que va a crear es confusión. Pienso yo que en la sociedad no se trata, cuando tú eres una persona que está acusada, no se trate de que tú hables más. Lo comentamos con el abogado Salomón Amador, con el abogado Alex Navas, extracámaras, de que no tiene la razón quien más habla, no tiene el derecho quien más habla, sino el que prueba su inocencia. En este caso, pues el general ha abierto una confrontación muy frontal con las autoridades y eso pues a la larga afecta. ¿Por qué afecta? Porque hay gran parte de la sociedad hondureña que no entiende estas temáticas legales que son delicadas y solo mira todo como una óptica política, como que es persecución política, y aquí es donde tiene que tener un equilibrio el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene eficaces y muy buenos fiscales, tiene muy buenas unidades, pero no debe de ser selectiva la aplicación del monopolio de la acción penal. Y entonces ese es el cuestionamiento y el fraccionamiento que hay en este momento en la sociedad. ¿Por qué a unos sí se les persigue y por qué a otros no? Y voy a dejar algo bien en claro, eso no solo sucede ahora, eso ha sido una arista y ha sido una práctica no en este gobierno, sino de muchos gobiernos, yo podría decir aproximadamente 2 décadas atrás.
para acá ha sido así, de que la acción penal, pues, de quien está de turno persigue a los que considera que han sido infractores de la ley. Y lo mismo va a suceder con otros gobiernos que vengan, van a decir que los que estaban ahora no tenían la razón, y entonces esto se vuelve pues como una especie de anfiteatro donde el pueblo se vuelve el principal jugador y saca sus conjeturas, que mayor parte de ellas son erróneas. Sí, abogado Alex Navas. Mire, yo coincido con los colegas. Una cosa importante en el primer caso que se le presentó al general Romeo Vázquez es que la Corte de Apelaciones cambió el delito de homicidio por asesinato, ¿no? Y el COFADE pidió una extensión, una ampliación del requerimiento fiscal con respecto para delitos de lesa humanidad. Honduras es signatario del Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, donde, si bien es cierto, en aquel momento cerró algunas investigaciones preliminares que le llaman ellos, sobre el caso del Bajo Aguán o el tema del cierre del todo el departamento del Paraíso, la cadena de mando en este caso no se pierde. Y eso se vio en los casos, por ejemplo, Ríos Montt o Videla, tanto en Argentina como en Guatemala, para probar de que ellos tenían el control total de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y una vez le preguntaron al expresidente Ríos Montt, ¿usted tenía el control de las Fuerzas Armadas? Sí. Ah, bueno, entonces usted sabía exactamente quiénes estaban en el aeropuerto, quiénes dirigían ese proceso y quiénes estaban al mando de esos que dispararon al final, ¿no? Todavía en un restaurante aquí de Tegucigalpa, algunas ojivas que se dispararon en ese día están ahí impregnadas en ese restaurante, ¿no? Y por eso me imagino yo que las organizaciones de sociedad civil han pedido la extensión de este proceso. Pero fíjese cómo funciona el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho funcionó porque al general le dieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva y él fue a su casa a defenderse en libertad. La Corte de Apelaciones revocó eso y él se puso prófugo de la justicia, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de los tribunales o del Ministerio Público, ya es una cuestión de que él no quiso enfrentar un juicio sobre este caso. Ahora, el segundo caso, con respecto al lavado de activos, debemos de recordar que el lavado es un delito precedente de criminalidad organizada, ¿verdad? Que tienen fondos que se manejan de corrupción de alto impacto, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, 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 y que con eso se crean empresas o se adquieren bienes donde se lava el dinero normalmente. Creo que son 13 bienes los que han tenido el Ministerio Público en este caso. El allanamiento, los cheques, las cuestiones que se encontraron dentro, es parte del proceso. He leído mucho, dice, bueno, ¿cómo es que va a ser que un narcotraficante le va a pagar con un cheque? Yo creo que el Ministerio Público ni nadie, digamos, de alguien responsable y que sabe el proceso penal, va a decir que con ese cheque lo van a presentar al juzgado. Es una valoración que tiene que hacer el Ministerio Público todavía para presentar eso en la audiencia inicial y seguramente si es factible para presentarlo y buscar la culpabilidad del general, pues se va a presentar en juicio y si no tiene ninguna acción, pues se va a separar de las pruebas que se van a presentar en la audiencia inicial. Yo lo que creo es que lo que dice el abogado defensor es lo correcto. Hay que presentarse al Tribunal de Justicia, hacer lo que en derecho corresponde y hacer los descargos del caso, ¿no? Aquí nadie está diciendo que el general es culpable o inocente. El mínimo indicio dice que se ha terminado una investigación hasta el momento y que seguramente hay dictámenes de la Unidad de Inteligencia Financiera con la ruta del dinero, hay dictámenes forenses, hay allanamiento de bienes, hay aseguramiento de bienes y todo eso se va a presentar en la audiencia inicial donde van a poder dirimir ambas partes si hay culpabilidad o no, o si sigue el proceso a un juzgado de sentencia. Creo que ahí se maneja esta situación. Y con lo de la justicia selectiva, mire, yo quisiera decir que todos los ministerios públicos en el mundo, como se llamen, Procuradurías Generales de la República, Ministerios de Justicia, etcétera, etcétera, tienen priorizaciones estratégicas de acuerdo a los casos. Y principalmente creo yo que el Ministerio Público de Honduras lo tiene que hacer por la debilidad o la poca capacidad administrativa, logística que tiene el Ministerio Público y técnica, ¿no? Pocos fiscales en el país,
pocas capacidades que se tienen para enfrentar todos los casos que se tienen y se tienen que hacer cuestiones estratégicas, ¿no? Aquí todos los que han drenado fondos públicos, que han tenido vínculos con el crimen organizado, que han infringido la ley, tienen que enfrentar un juicio. Pero será el Ministerio Público con ya investigaciones ya terminadas de manera científica, técnica, equilibrada, que va a presentarlo al Tribunal de Justicia antes. Sin terminar esas acciones, ahí sí sería una justicia selectiva o, digamos, una justicia teledirigida contra alguien. Pero cuando el Ministerio Público tiene todas las evidencias sobre un caso, debe presentarlo. Y algo muy importante, la justicia no debe tener timings ni cálculos políticos, debe tener las pruebas para presentarlo. Cuando tiene las pruebas, y como digo yo, no solo es el video que se va a presentar contra el general, sino que debe haber un índice de pruebas, un listado de pruebas que se tiene que presentar adicionales a estas para poder probar el indicio de que el general o lavó activos o estuvo vinculado al asesinato de Isis Obed en el primer caso que estábamos mencionando. Me dice aquí Sonia Mendoza, buenos días, si encontraron un cheque en la casa del general significa que nunca fue cobrado, ya que un cheque cobrado regresa al emisor. Pero estamos diciendo que todavía eso es una valoración del Ministerio Público, lo acaba de decir el fiscal, ¿no? Sí. Estamos recogiendo la información que se recogió y luego, si es viable presentarlo, si es una prueba contundente o si es una prueba que realmente tiene todas las acciones periciales que tiene el Ministerio Público, seguramente se va a presentar en el juicio. Si no tiene ninguna acción que tiene que ver con el ilícito, en este caso el lavado de activos, seguramente el Ministerio Público descartará esa prueba. Sí, lo puede considerar impertinente. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Que no reúne el valor probatorio que pretende darle. Eso es, el Ministerio Público ha informado qué indicios encontró en la casa del general Velázquez, ¿verdad? Y posteriormente, pues ellos van a hacer un análisis de todas esas pruebas para presentarlas de manera, que hagan pruebas de manera conjunta. Entonces, como le digo, hay varias opiniones, en la sociedad está dividida en esta cuestión, ¿verdad? Porque para unos es héroe, para otros es villano, pero eso no inhibe al Ministerio Público, si tiene sospechas, si tiene indicios, si tiene información de que él participó en actos delictivos, eso no inhibe al Ministerio Público de seguir una investigación, siempre, como decía el doctor Arévalo, en el marco del debido proceso, correcto, de la imparcialidad y de la lealtad a la justicia. Sí. Esperemos, pues, ¿verdad?, de que las opiniones que se vierten a diario no sean obstáculos para proseguir en este caso y muchos más que se investigan. El Ministerio Público no se puede dejar amedrentar por el qué diré en la calle, en las oficinas, en los medios de comunicación, sino que siga su propósito, ¿verdad? Su función que le da el Estado, que es la investigación de los casos. ¿Qué tan incriminatorio es el contenido y prueba audiovisual que ha presentado el Ministerio Público en el caso de Romeo? Bueno, según las declaraciones que han dado algunos personeros del Ministerio Público, no solamente se trata de un video de un cheque, dicen que hay prueba relevante y que en su debido momento pues va a ser presentada. Hay una carga de prueba, porque yo como abogado no pienso ni creo de que el Ministerio Público solo se va a hacer valer de un video y de un cheque para un delito de esta envergadura, para un personaje como lo es Romeo Vázquez Velázquez, un ex general y jefe de las Fuerzas Armadas, un personaje público, también político. Recordemos que él es el fundador del partido Alianza Patriótica, un ex candidato presidencial en Honduras. Pienso que de estos 13 allanamientos es muy probable que el Ministerio Público pues esté ordenando y esté haciendo lo pertinente en cuanto a la carga de prueba que va a presentar a los tribunales, porque la prueba debe de estar relacionada, ¿verdad? Y debe ser útil y pertinente. Ese es el principio de utilidad y de pertinencia que debe tener los medios de prueba, que tengan vinculación con la acusación que se está haciendo.
Pero desde el punto de vista del video, tengo entendido también que esa es una de las principales medios acusatorios. Tengo entendido, según declaraciones del abogado Hermes, defensor de Romeo Vázquez Velázquez, que incluso ellos van a contratar y están en ese derecho. Claro. ¿Verdad? El Código Procesal Penal lo avala y la ley penal hondureña, así como la Constitución, ellos están en su derecho pues también de hacer su análisis, de contratar personal técnico especializado. Estas pericias no es cualquier persona, operadora tal vez de una computadora o de un programa, un técnico operador cualquiera el que hace este tipo de vaciado o este tipo de análisis. Son técnicos especializados en la materia de análisis tecnológico. Entonces, de igual manera va a tener ese derecho. ¿Qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Lo que va a suceder es, ya tenemos por un lado lo que es que está catalogado como un genocidio. Recordemos, como lo decía el abogado Navas, que Honduras ha suscrito no solo uno, sino diferentes tratados, principalmente el de la Convención de la ONU contra los delitos transnacionales, así como otros importantes, Tratado de la Haya, incluso donde el delito del genocidio no tiene prescripción, puede ser perseguido en cualquier espacio del tiempo. Eso también lo tiene que entender la población hondureña. Los delitos de genocidio en cualquier instancia de espacio de tiempo pueden ser perseguidos y el Ministerio Público puede hacer las acusaciones. Eso no prescribe, no tiene prescribilidad en el tiempo. Si no, miremos lo que ha sucedido con expresidentes en el Medio Oriente, que han sido condenados y han sido ahorcados precisamente por este tipo de delitos que son ya protegidos por infinidades de tratados internacionales. Ahora bien, le sumamos a esto los cargos. Tiene que entender el pueblo hondureño que aquí hay un concurso de delitos. Puede ser de que el general pueda salir o librar pues una de las acusaciones, pero recordemos que son dos acusaciones serias las que pesan sobre él. Y vamos a esperar también cuáles son los análisis sobre el segundo caso, que es de lavado de activos, los análisis que hace incluso el personal técnico que va a contratar su defensa, qué es lo que va a arrojar sobre esto, ¿verdad? Sobre este video, y vamos a esperar la carga de prueba que presenta el Ministerio Público, porque lo que sí estamos seguros es que el Ministerio Público, en su hipótesis acusatoria, va a presentar toda la prueba. Entonces ahí ya la sociedad y como nosotros como abogados ya vamos a tener un panorama ya claro de cuál puede ser el futuro jurídico de Romeo Vázquez Velázquez, porque hasta el momento lo que hay es el video, que es una plena prueba, se convierte en una plena prueba y la más incriminatoria, más los resultados de los 13 bienes que se allanaron. Entonces, vuelvo y reitero, cuando tú estás acusado, no se trata de que tú te enerves o te hierva la sangre y te alteres porque te están acusando. No, esa no debe de ser como una persona acusada tu postura. Tu postura debe ser mantenerte en derecho y como decimos los hondureños, el que nada debe, nada teme. Sí, lo que pasa es que es difícil. Está ese hombre escondido a saber dónde y viendo que le están allanando la casa, que le están diciendo un video sobre... Pero es que es parte del proceso, sí, ¿verdad? Es parte del proceso que se tiene que hacer. El allanamiento es una facultad que tiene el Ministerio Público para seguir investigando esos temas. El video tiene, como dice el abogado Arévalo, tendrá la defensa de decir peritajes ordenados por un juez para que realmente se vea si son reales o no. Aunque el Ministerio Público, entiendo yo que dijo que ya tienen una pericia por parte de un órgano canadiense donde saben que no hay inteligencia artificial, no está modificado, sino que es un video grabado. Y hay que entender una cosa, tanto los norteamericanos aquí con sus organismos de inteligencia o contra drogas, tienen infiltrados dentro de estos grupos criminales, ¿no? Y han grabado, como cayó el hermano del expresidente Hernández, hubo otras personas que han grabado, y estas situaciones
han creado de que hay muchas personas que están involucradas en estos temas de recibir dinero de fondos, digamos, ilícitos del narcotráfico. Pero el video per se, aunque se convierte en una plena prueba, también tiene que ir acompañado de otras cosas sumamente importantes, pruebas testificales, ¿verdad?, de personas que estuvieron en esas reuniones, pruebas, digamos, financieras, forenses, los allanamientos que se encontró ahí, ¿verdad?, y otras pruebas que pueden ser importantes para este tema. El general debe entender, Raúl y colegas, que esto es parte del proceso legal y que él, con videos, con redes sociales, no va a resolver su asunto, sino que tiene que ser ante un juez y ante un tribunal de justicia para utilizar los mecanismos del Estado de Derecho para poderse defender, ¿no? Ya fue beneficiado él con la primera causa en darle medidas sustitutivas y lamentablemente él toma la decisión de irse creyendo que lo van a, aunque le habían girado la orden de captura a la Corte de Apelaciones, modificando el delito, y al final él debió afrontar este proceso porque tiene también recursos que pueden seguir amparándolo a él para poder seguirse defendiendo. Lamentablemente, aquí en Honduras queremos resolver los problemas en los medios de comunicación o en las redes sociales o con los famosos tapazos, ¿verdad? Pero no los resolvemos como debería ser, con abogados, jueces, fiscales que están en un tribunal de justicia con pruebas contundentes para resolver un asunto en concreto. Sí, aquí me dice el abogado Antonio Rosa, dice, ese dictamen, Raúl, ese dictamen dice una bolsa negra con supuesto dinero. Al debate se va con pruebas contundentes, no con supuestos. Es que no estamos en el debate oral y público todavía, hasta ahorita se está presentando el requerimiento fiscal. Para el Ministerio Público pueda que sea dinero, ¿verdad? Pero tendrá que ser en el momento procesal oportuno, que se denomina audiencia inicial, donde el Ministerio Público presenta las pruebas para probar el mínimo indicio. Ahora no es mínimo indicio, es una mínima sospecha. Así es. Así dice la reforma al Código Procesal Penal, la mínima sospecha de que existe la comisión de un delito y que el imputado es responsable de dicha comisión. Va a ser en ese momento. Claro. Pero también la defensa en ese momento procesal va a tener la oportunidad de refutar lo que dice el Ministerio Público, ¿verdad?, para que el juez tome una decisión a su libre convencimiento de que quién de las dos personas le asiste la razón legal y pueda resolver o preferir una resolución dando un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento provisional. Pero, como repito, el Ministerio, todavía no conocemos toda la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público en este caso. Solo vemos el video que dicen que fue infiltrado, es decir, que salió del Ministerio Público hacia los medios de comunicación y hacia las redes sociales sin la autorización previa del Ministerio Público. Creo que ya está en el despacho del juez conocedor de la causa, pero nosotros vemos así, como dicen, a simple vista, pero no hemos visto en profundidad cuáles son los medios de prueba que apoyan a este video, que pueden servir digamos, para la corroboración del video. Tienen que haber otros medios de prueba, como decía el abogado, un dictamen financiero, cuánto ha crecido el patrimonio del general, si el sueldo o el retiro, todos esos bienes son producto del sueldo que él tenía, porque o alguna herencia, también debe de ser la carga probatoria. O si tienen, digamos, un patrimonio familiar, todo eso debe de ir en el Todas las fuentes de ingresos pueden ser investigadas. Y eso es uno de los casos. Yo fui abogado de la Capitán Orellana y él purgó 2 años de prisión preventiva por un testigo protegido. Solo había un testigo protegido que el Ministerio Público llevó a la audiencia inicial, incluso que ese testigo protegido, ahí está grabado, mencionó al presidente Juan Orlando Hernández como parte también
de la red de narcotraficantes que ayudaban a los narcotraficantes en ese momento histórico en la zona de La Mosquitia. Pero por ese testigo, él enfrentó un juicio y fue absuelto ya en sentencia, en debate de juicio oral y público. Pero hasta en ese momento es que el Ministerio Público devela toda la carga probatoria. Y es el momento donde le exige la ley a la audiencia inicial. Solo debe llevar la prueba para probar antes el mínimo indicio racional, ahora la mínima sospecha. Entonces esto es parte de lo que se vive diariamente en los tribunales de justicia, no solo al general se le ha incoado procesos con la mínima sospecha, sino que a diario se ven esos casos en los juzgados, y es parte que ya la reforma al Código Procesal Penal le dio al Ministerio Público y al juez de valorar solo la mínima sospecha en todos los casos. Así es. Bien, voy a hacer una pausa. Voy a lanzar una información de última hora en el campo político. Prepárenme la última hora y de ahí, Fernando Arteaga, si me vas ayudando buscando los logos y las cosas de lo que voy a decir en este momento. Atención a esta información política de última hora. Trasciende ya que partidos van a quedar fuera de las elecciones generales para noviembre de este año. De acuerdo a informes que tiene el Departamento de Prensa de Canal 11, varios partidos no van a participar en las elecciones porque no cumplieron los requisitos. Eso trasciende todavía esta madrugada. Se estaban revisando documentos en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. Vamos con esta información de última hora. Varios partidos, incluyendo el del general Romeo Vázquez, no va a participar en las elecciones. Última hora, última hora, última hora. Mucha atención. Fuente que nos ha informado. Los partidos Todos Somos Honduras, el Partido Salvador de Honduras, búsquenme ahí, sí, pensé en Fátima, Partido Salvador de Honduras, el Partido Anticorrupción, mucha atención, el Partido Naranja y Alianza Patriótica quedarían fuera. Son 6 partidos que no estarían participando. Partido Salvador de Honduras, el PAC, Partido Anticorrupción, el Partido Naranja, Alianza Patriótica quedan fuera. Mucha atención a esta información política. De acuerdo a los informes que maneja el Departamento de Prensa de Canal 11 y Radio Visión Honduras, nóminas de alcaldía que cumplen requisitos. Se necesitaban 200 requisitos. El PINU, que sí va a participar, el PINU logró 237. La Democracia también va a participar. Chano Rivera al frente de la Democracia. Te fuiste, Chano, vas a participar en las elecciones con la Democracia Cristiana. Orden, no clasificó Orden, solo alcanzó 186 requisitos. Tampoco el Partido Salvador de Honduras, 91. Todos Somos Honduras, 118. Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez, 188. Y el Partido Anticorrupción, 52. Participarán entonces Partido Libertad y Refundación, Partido Liberal, Partido Nacional, la Democracia Cristiana y el PINU. No van a participar el partido, el PAC, Alianza Patriótica, Partido Salvador de Honduras, Todos Somos Honduras y Orden. No van a poder participar en las elecciones porque no han cumplido los requisitos que solicitaba el Consejo Nacional Electoral. Entonces, liberales, nacionalistas, los de Libre, los del PINU y los de la Democracia Cristiana irán a elecciones.
Saludos al ingeniero Ramón Espinosa. No, ingeniero, es una opinión, mi criterio, y con algo que se dé la política no es fácil que avance. Por cierto, repito, no van a participar entonces Todos Somos Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido Anticorrupción, Partido Naranja y Alianza Patriótica. Han sido desestimados en el Consejo Nacional Electoral, no van a participar. En un momento vamos a seguir con esto del tema del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez Velázquez. Solo actualizamos la noticia de esta mañana que van a dejar libre a Ramón Mata Ballesteros, secuestrado en el gobierno de Ascona. Él vivía en la casa que hoy es de Loavi, allá en Los Ángeles. A ese hombre lo secuestraron los gringos y se lo llevaron y ha estado por décadas preso. Fernando Arteaga. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días también a los panelistas y al inmenso auditorio del foro La Entrevista de Canal 11. Detalles sobre esta noticia que, por supuesto, ha sorprendido a muchos después de largas décadas. Después de aquella mañana del 5 de abril de 1988, cuando don Ramón Mata Ballesteros salía a trotar de su residencia en el sector de Los Ángeles, aquí en la capital de la República, y fue capturado, después llevado hacia República Dominicana, donde formalmente se le pudo dar lectura a esta orden de captura para ser llevado a los Estados Unidos por delitos en cuanto al narcotráfico y principalmente la muerte del agente de la DEA. Hablamos de Enrique Camarena, después de haber participado en todas estas acciones. Según estos datos de la DEA, lo de los Estados Unidos, fue capturado. Ya se ha informado por parte de la defensa que el juez de los Estados Unidos ordenó la liberación de don Ramón Mata Ballesteros, 80 años de edad, quien guardaba prisión en esa nación del norte desde abril de 1988, se ha informado por parte del abogado Marlon Duarte. El profesional agregó que la decisión del juez establece que Mata Ballesteros cumplió tiempo servido luego de pasar 37 años por delitos relacionados al narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Asimismo, Mata Ballesteros se ha dado a conocer que padece de un cáncer de próstata desde hace varios años, por lo que su familia espera que pase sus últimos días también y años con la familia en Honduras. Además, sufre de otras patologías que lo aquejan, entre ellas pérdida de la visión y casi también toda su dentadura, falta de masa muscular y afectación de tiroides. Se ha dado a conocer que ya dentro de unos pocos días estaría retornando aquí al país, sería recibido por sus hijos y por sus familiares también, que le han estado esperando durante muchos años. En 2018 ya la justicia de los Estados Unidos desestimó la acusación de la relación de Mata Ballesteros con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Recordemos todo lo que se ha dicho, una figura que quedará siempre, por supuesto, en la historia de Honduras. Se decía, y hemos escuchado a lo largo de los años que ahí en esta casa, la famosa casa de Mata en Los Ángeles, habían filas y filas de personas solicitándole dinero. Él también se habla que construyó escuelas, se habla que apoyó mucho a las personas. Se llegó a decir que ofreció el pago también de la deuda externa en el gobierno de Ascona, pero que esto no fue aceptado. Asimismo, son tantas las cosas que se dicen. Se ha dicho a través de documentales, hay series en Netflix de supuestamente las relaciones de Mata Ballesteros con Pablo Escobar, así como narcotraficantes mexicanos, que realizó una conexión de drogas, de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos, y así de esta forma se habría relacionado Ramón Mata Ballesteros en el narcotráfico. Sin embargo, él siempre negó todo tipo de nexo con el crimen organizado, atribuyó su fortuna a sus negocios, y que por supuesto a lo largo de los años aquí en Honduras mucho se ha dicho de Ramón Mata Ballesteros. Lo que sí es cierto, licenciado y televidentes del foro La Entrevista, es que ya este juez ha ordenado su inmediata liberación. En los próximos días estaría retornando a Honduras.
también se ha manifestado por parte de sus abogados que él ya ha cambiado a lo largo de los años, tiene 80 años ya, 37 años de prisión en los Estados Unidos y ya tiene una imagen deteriorada, tiene problemas de salud y también ya médicos se estarían preparando aquí en Honduras para recibirlo y para poderle dar atención médica, según lo que han relatado también sus familiares. Repetimos entonces que ya en estos próximos días, menos de 10 días, según lo que se ha informado por parte de sus familiares, estaría retornando a nuestro país don Ramón Mata. Tenemos imágenes en vivo desde la famosa Casa de Mata, como popularmente se le dice, en Los Ángeles. Giovanni Villalobos, ahí funciona la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la UABI, hace algunos años, y se ha hablado mucho que en ese sector antes las calles eran de tierra, no habían más casas alrededor. Ahora ya hay un desarrollo por supuesto notable en toda esa área en la zona sur de la capital de la República. Giovanni. Gracias. Buenos días, Fernando Arteaga, como ustedes lo dan a conocer. Esta es la famosa, conocida como la Casa de Mata. Y aquí es donde, como decía el licenciado Raúl Valladares, de aquí él salió a trotar ese día fatídico para la familia en el mes de abril. Y ya es de sobra conocido la historia, fue llevado a los Estados Unidos sin desarrollar un juicio tal y como se ha hecho con las personas que han sido solicitadas en extradición. Como mencionaba también nuestro director de noticias, el licenciado Raúl Valladares, en este lugar la gente hacía fila a lo largo de toda esta cuadra para recibir ayuda por parte del señor Juan Ramón Mata Ballesteros, y pues él ayudaba a las personas necesitadas, según relatan personas que han contado y que se ha trasladado de boca en boca, como el dicho popular, y aquí en este lugar se hacían grandes filas para recibir ayuda por parte del señor Juan Ramón Mata Ballesteros. Y algo importante, hace varios años esta casa está ocupada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, donde funciona a eso, el horario de atención es de 8 en adelante, y por el momento que hemos estado aquí pues no han ingresado personal a este sector, donde pues funciona la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y que, como decían el licenciado Raúl Valladares, esta es una casa prácticamente única en este sector. Aquí no habían más. Esta fue la casa de habitación de don Juan Ramón Mata Ballesteros y su familia, y pues aquí fue ese día que salió para regresar. 37 años después, obviamente no regresará acá porque ya no pertenece a la familia. Ya hay una decisión judicial, no sé si la familia podrá apelar esa decisión o es inapelable. En tanto, él regresará donde su familia le tiene destinado. Así que estas son las imágenes de la casa del legendario don Juan Ramón Mata Ballesteros. Con estas imágenes yo retorno con usted, licenciado, y sus distinguidos invitados. Buenos días. Gracias, Giovanni. Bueno, ahí están las imágenes de esta famosa Casa de Mata, que por supuesto a lo largo de los años ya se ha comentado entre varias generaciones sobre esta imagen de don Ramón Mata. Es catalogado como el primer capo de Honduras. Mata había llegado sorpresivamente a Honduras en la década de los 80 tras realizar lo que se denominó como una espectacular fuga de la cárcel modelo de Bogotá, Colombia. Había sido detenido por las autoridades colombianas a petición norteamericana, que reclamaba una extradición al connacional, ya que Estados Unidos lo señalaba de haber participado en el secuestro y asesinato del agente de la agencia antidrogas DEA, Enrique Camarena Salazar, hecho ocurrido el 8 de febrero de 1985 por integrantes del cartel de Guadalajara. Hay series en Netflix que detallan también una relación que supuestamente tenía Ramón Mata con narcotraficantes como
Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, que los presentó y los unía con capos también colombianos, pero esto ha quedado en documentales, en series, en películas y en la historia, por supuesto, de Honduras. Licenciado, de momento, lo que podemos informar en cuanto a Ramón Mata Ballesteros, que estará retornando a Honduras en los próximos días. Bien, gracias Fernando. Abogado Alex Navas, comentarios sobre esto. Usted estuvo en la MASI, ¿qué piensa de que ya las autoridades gringas dicen que Ramón Mata puede salir de la cárcel? Recuerdo que yo estaba en el Instituto San José del Carmen, que tenía que pasar ahí por la embajada americana, era un niño en 5º grado, y que cuando quemaron la embajada, cuando a él lo extraditaron allá el 7 de abril de 1988, creo yo que fue por ahí. 88. Y bueno, mire, las personas que estuvieron vinculadas de alguna forma al tema de narcotráfico y meterse primero con el imperio norteamericano y estar vinculado, digamos, al asesinato de una persona como Kiki Camarena, aunque todas las pruebas decían que él no había participado específicamente en esa situación, pues lograron que a él lo secuestraran del país con colusión con las autoridades hondureñas y lo llevaran a un juicio allá en Estados Unidos, donde lo pusieron en la cárcel, que en ese momento era la cárcel de Mario, en la cárcel de máxima seguridad, con lo que ahora está, por ejemplo, el hermano del expresidente Hernández y el Chapo Guzmán, ¿no? Una cárcel allá en Arizona. Creo yo que, bueno, cumple la pena, ya está la sentencia cumplida, él va a retornar al país y me imagino yo que con todas las enfermedades que tiene, pues quiere estar, digamos, con su familia para poder, digamos, recuperar todas esas situaciones que estuvieron en su momento y que lo obligaron a pasar momentos crudos en esas cárceles de Estados Unidos. Hablábamos del reciente retorno de Carlos Leder también en Colombia. Pero Carlos Leder, digamos, se le mira en la entrevista, y lo comentábamos con usted, que está como con mucha salud, está, digamos, mentalmente lúcido, y que él es, digamos, la memoria histórica creíble, ¿verdad?, del cartel de Medellín en ese momento, ¿no? Muy cercano a Pablo Escobar Gaviria, al mexicano, ¿verdad?, y a los hermanos Ochoa, que fueron parte de la estructura del cartel de Medellín, y él cuenta de lo que realmente pasó en esa situación cuando fue extraditado en 1987 por el presidente Barco a los Estados Unidos. Comentario, licenciado Amador, abogado Amador. Bueno, era de esperarse, ya tiempo se estaba presionando para que el señor Ramón Mata Ballesteros regresara a nuestro país. La familia de él ya había manifestado la situación que él se encontraba, el deterioro de su salud. Recuerdo hace unos 6 años o 7 años, él dio una entrevista a un medio televisivo del país, y ya se le notaba incoherencia en la forma de hablar, ya no era, digamos, coherente en sus manifestaciones, y abonado a ello, pues el hacinamiento que vivió 37 años en prisión, pues eso deterioró su aspecto físico, su salud, y bueno, ahora que regresa al país ya es una historia, ¿verdad?, constante, como decía el abogado. Yo estaba en 2º curso, pero ya en Choluteca, y también hubieron movilizaciones allá en ese momento, porque todo el mundo consideraba que se había violado la Constitución por extraditar a un hondureño hacia un país extranjero. Pero la verdad que dicen que de Honduras salió sin ninguna orden de extradición, sin ninguna orden lo secuestraron. Sí, lo secuestraron. Pero que en Costa Rica hicieron ya como que lo habían capturado en Costa Rica, y así lo presentaron ante... Lo llevaron a República Dominicana. Sí, en República Dominicana parece que hicieron el protocolo. Sí. Y ahí dijeron, fue capturado en República Dominicana, y República Dominicana lo extraditó, hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. Entonces, decir que Honduras fue claramente un secuestro a vista y paciencia de las autoridades en ese momento histórico. Abogado Arevalo. Bueno, a mí no me extraña esta decisión tomada tengo entendido, por un juez de California. Fue el que dictó esto del tiempo cumplido. El sistema de juzgamiento anglosajón
y la ley penal federal permiten estas vías de exoneración que le ha sido aplicada a Mata Ballesteros, a Juan Ramón Mata Ballesteros, y se basó pues la Comisión Técnica de Análisis de Sentencias en un principio humanista, por el fuerte quebrantamiento de salud que él tiene, y como ya lo he expresado por mis colegas, pues ya él pues está muy tocado en su salud física y da indicios también de su memoria no estar al 100% lúcida, lo que resta pues que las próximas, una vez que ya ha sido dada esta sentencia, aún que supese una posible apelación por parte de la Fiscalía, que tengo entendido que también va a presentar la Fiscalía allá en Estados Unidos una apelación, debe de ser liberado pues a la brevedad posible, porque ya es una orden dada por un juez, y muy posiblemente pues él pueda estar arribando al país en las próximas horas. Qué bien pues por sus hijos, ¿verdad? Qué bien por sus hijos, por su familia, que me imagino que lo van a rodear de todo ese afecto y ese amor que él estuvo de una manera ilegal, porque aquí las cosas hay que llamarlas de una manera ilegal. Él fue llevado, se moleste, se incomode quien se incomode, en ese momento no había sido activado, ¿verdad? Si bien es cierto, estaba el tratado de 1912 de extradición entre Honduras y Estados Unidos, no estaba ratificado por el Congreso Nacional de la República. En aquel tiempo no se le había dado vigencia o no se había buscado los mecanismos legales para permitir la extradición hacia Estados Unidos. Ahora hay que ver qué es lo que va a suceder, tanto con su salud como su desarrollo social y de su familia aquí en Honduras, que sabemos también pues que en un acto que desde mi punto de vista, lo comentamos con el abogado Salomón Amador, extracámaras, como abogado y mi punto de vista, no se puede aplicar una retroactividad penal para afectar a alguien. En este caso pues le confiscaron su casa. ¿Por qué no lo hicieron en aquel tiempo? Sino que lo vinieron a hacer 30 años después, casi 30 años después. O sea, hay muchas incongruencias y vamos a esperar qué es lo que sucede, y algo que tenemos bien claro es que él, por ese delito, él pues ya pagó. Él no puede ser pues ni investigado ni requerido aquí por ese tipo de delitos en Honduras. Lo que resta es que él pueda pasar sus últimos momentos con una calidad de vida al lado pues de sus hijas, de sus hijos y de sus demás familiares. Y como vuelvo y reitero, no me extraña esta decisión tomada por el sistema de juzgamiento anglosajón. Está permitido. Tengo entendido también que lo que alegó la defensa de él en Estados Unidos se enmarcó también en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que la quinta enmienda, para que sepa toda la ciudadanía hondureña, la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la que protege el debido proceso y da garantías judiciales a todas las personas que han sido juzgadas, ya sea por la ley penal media o por la ley penal federal, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay dos distinciones de leyes penales, están las estatales y están las federales, que las federales son las que tutelan los delitos más graves en Estados Unidos y las estatales son las que podríamos decir los delitos penales medios son juzgados por la ley estatal. Bien, voy a hacer una pausa. Ya la polémica está en estos partidos que no van a ser inscritos, pero Todos Somos Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido Anticorrupción, Partido Naranja y Alianza Patriótica de Romeo Vázquez Velázquez, que retomamos el tema al volver, no va a ser inscrito tampoco. No va a ser inscrito. Pero aquí les voy a leer a los distinguidos caballeros un mensaje que les mandan. Dice el abogado Elvin Carrillo: buenos días en estudio, distinguidos y a sus destacados panelistas. Además de dictamen pericial de video forense, el delito de lavado de activos lleva consigo una pericia financiera para determinar un incremento del capital y patrimonio del acusado. Pero eso lo decimos ahorita, ¿no? Ya se dijo. Sí, lo dije. Sí, pero es que él me escribió antes en defensa de él. Pero me dice aquí el coronel Gustavo Paz Escalante, en condición de retiro, dice el coronel: buenos días. Hasta siendo ciegos y sordos nos daríamos cuenta de que la justicia en Honduras siempre ha estado parcializada. Aquí no hay rectitud ni neutralidad en el juzgamiento de lo que se decide. Pregunto a los panelistas: ¿estarán funcionarios del Ministerio Público
y la Corte Suprema de Justicia, parcializados en los casos que se le siguen al general Romeo Vázquez Velázquez. Mencionó uno de los panelistas los videos del general Vázquez y del hermano de Jo, pero no mencionó el video de Carlos Zelaya. ¿Será que se le olvidó? Seamos neutrales, por favor. Empezando por ellos, que nunca tuvieron un ente contralor de todo el gasto de las Fuerzas Armadas. Parece que es un coronel retirado, ¿ah? Sí, empezando por ellos, nunca tuvieron un contralor, nunca nadie le llevaba el control de todo el presupuesto que tenían en las unidades. Yo quiero decir, Raúl, que coincido con el abogado Amador. No todas las personas que están vinculadas y siendo investigadas por el Ministerio Público tienen que responder ante la ley, independientemente de quién sea. Pero aquí nadie ha dicho nada sobre los que mataron a Berta Cáceres o los 50 personas que dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos que mataron después de las elecciones de 2017, donde sacaron militares, policías militares, a asesinar jóvenes, ¿no? El coronel también debe de pedir que se investiguen esos hechos para sacar deducciones a los militares que participaron en ese acto atroz contra la sociedad hondureña. No, y que respondan también. Miren, ¿cuánto ganaba un general en el momento del que fue funcionario, don Romeo Vázquez Velázquez? No creo que pasaba de 100.000 empiras. 100.000 empiras, menos las Y deducciones. vieron la mansión. Sí, claro. Si yo recuerdo, vaya, por aras de la vida, estuve portando el uniforme militar que entraban en carros de esos pequeños y salían en runners, por eso le decían las coronelas, con un sueldo bajo. Y entonces, ¿qué hablamos a esta altura? Quiero referirme un momentito a ese video de don Carlos, que se ha vuelto como controversia, ¿va? Quiero decirles que ese video fue examinado, observado, investigado por la DEA, porque allá se lo llevó la persona que lo firmó, y ellos lo descartaron. Fue la DEA que lo descartó. Y lo filtró la DEA, ¿no? Y lo filtró la DEA porque lo descalificó. Claro. Es decir, que ese proceso que se le hizo al video del señor Romeo Vázquez Velázquez, ese se le hizo al video de don Carlos en la Fiscalía de los Estados Unidos, en el Departamento de Antidrogas de la DEA. Y la DEA lo descartó en ese momento. ¿Por qué? Hay varias formas porque lo descartó. Tal vez no vio su pertinencia, no vio su utilidad, o consideró Salomón, que no reunía los requisitos para presentarlos como un medio de prueba. Es que no es lo mismo también en ese video, vamos a ser objetivos, no es lo mismo que tengan un video de una persona en una reunión dialogando de supuesta distribución a una persona que está tomando materialmente. Total. ¿Me explico? Siendo objetivos. Sí, claro. Porque en ese video de Carlón, yo nunca miré dinero ahí, en las manos de él, o que él tomaba dinero. Se habló de una posible distribución. Posiblemente por eso fue que lo descartó también la DEA. Porque solo se habló, pero no se materializó pues la operación financiera en ese momento. Y tengo entendido que en el video del general lo toma el dinero. O sea, no es lo mismo hablar que de tomar, y todos los que hemos hablando llevado, como abogado, ¿verdad? Los que hemos andado en eso hemos visto que de esa forma, en esa ya, el campo hondureño no es como el colombiano ni el mexicano que usan aquel maletín de combinación y viene, no, correcto. Aquí es en bolsas. O maletines. O mochilas. O costales. Mochilas, sí. Así es. Entonces, hay mucha diferencia. Muchos colegas confunden a la población con esos videos. Es correcto. El video del señor Carlos prácticamente salió con un video aficionado. Alguien lo subió a las redes sociales y se divulgó. Y son dos temas diferentes también. Mientras que en el del general Romeo Vázquez Velázquez, dice el fiscal que un informante lo llevó, ¿verdad? No fue que salió a luz pública así mediante un TikTok y esas cuestiones. ¿Por qué? Porque fue descartado por la DEA. Que el pueblo sepa que el video lo desclasificaron. Lo desclasificó la DEA no sabemos en realidad por qué, pero hay varios motivos. Y para mí fue la impertinencia. Otra hipótesis que tengo yo, ¿por qué lo descartó también la DEA? Es, recordemos la prescripción, abogado Navas. Sí, que en Estados Unidos también hay prescripción de los delitos. Claro. Es muy probable que a Carlón lo investigó la DEA a raíz de ese video y hay que ver la fecha de esa reunión.
Entonces, ¿cuál es la prescripción? 2013, ¿no? 2013. ¿Y cuál es la prescripción? 10 años en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, quizás a él lo investigaron y vieron de que no hubo actividad sospechosa o de involucramiento de Carlón en narcotráfico, que por eso lo descartaron y desclasificaron el video y ha salido. Sí. Pero no obstante también, ¿verdad? Podrían hacer si lo investigó la DEA, y no encontró alzamiento de patrimonio o finanzas que pudieran embarrarlo, me imagino que si le abren una línea de investigación, de igual manera él va a justificar. Claro. Sí, yo creo que para que la sociedad hondureña esté tranquila, el Ministerio Público debe salir con su investigación. Exacto. Y decir, mire, no encontramos indicios sobre este tema, o así encontramos algún indicio, y al final descartar todo ese marasmo de conjeturas que tenemos sobre los dos videos. Si descartamos uno, o creemos en uno, o creemos en el otro. Que el general no recibió dinero y el otro sí. O sea, yo creo que aquí debemos de ser serios y responsables con respecto a la investigación penal, que no es una cuestión de ver solamente un video o ver solamente una situación, digamos una fotografía, sino que lleva una carga de la prueba adicional, ¿no? La ruta del dinero, los análisis financieros, los análisis forenses que se dan, las acciones testificales que se puedan dar sobre este tema y al final saber si realmente está. Don H, por ejemplo, en Estados Unidos dijo, se le ofreció a él, pero nunca se dio a cabo el dinero. La entrega. ¿No? Nunca se dio la entrega. Exacto. Bueno, entonces el Ministerio Público debe investigar ese tema y al final sacar una conclusión y decirle al pueblo hondureño, esto fue lo que encontramos y esto fue lo que al final el ente fiscal tiene que ver con este caso. Están en la obligación de hacerlo. Están en la obligación de hacerlo, porque incluso el señor Carlos Zelaya fue a rendir declaración. Así es. Se presentó. Entonces, a partir de ahí el Ministerio Público lo que debe de es emitir una resolución ya final, si ya terminó la investigación contra el señor Carlos Zelaya, porque sí sé que existe esa investigación, proferir una resolución, ya sea cierre administrativo. Un cierre administrativo o continuación de la diligencia. Pero sí es saludable para el señor fiscal. Por el ambiente que hay. Por el ambiente que se vive, por ese tipo, que hasta los mismos nosotros, muchos colegas se prestan a lo mismo y hasta de una forma enfermiza. Claro, correcto. Se ha manifestado ese tema por parte de colegas que yo los he visto y las he visto también en juicios, digamos, de impacto. Y que han sido fiscales, ¿no? Han sido fiscales. Que han sido fiscales y que atacan abiertamente y ellos bien saben cuál es la carga procesal que se tiene que presentar para llevar a un requerimiento fiscal. Sí, no es de la noche a la mañana o no es con un simple video, porque seguramente la persona va a salir con un sobreseimiento definitivo porque tiene que llevar una carga procesal de prueba adicional a esto. ¿Cuánto confianza genera el dictamen forense del Ministerio Público que valida ese video? Mire, el Ministerio Público, yo creo que hay cosas que, digamos, criticar al Ministerio Público, pero hay cosas importantes que podemos sacar al Ministerio Público. Tiene unidades especializadas importantes, ¿no? Las unidades, por ejemplo, técnicas financieras lo hacen, tienen la Maxi, le ayudó, por ejemplo, con ayudas de tecnología en materia, por ejemplo, de desentrañar teléfonos celulares. El caso de Berta, por ejemplo, ayudó a todo el vaciado telefónico que se hizo con respecto a los imputados en este caso. Así que hay calidades tecnológicas que tiene el Ministerio Público y otras entidades como la Comisión Nacional de Banca con la Unidad de Inteligencia Financiera que tienen esas capacidades de poder desentrañar si este video o no es real. Y por lo tanto también creo que se mandó a Canadá para certificarlo y hay una certificación de este video. Exacto. ¿Tendrán más videos? Yo me imagino que sí. Sí, creo. Me imagino que sí. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad y, no que tengan más pruebas, quizás hasta testificar. No solo el general. Me imagino que de más personas. Es que por eso yo pongo mucha atención y hay que ser un poco cuidadoso con sus declaraciones. El general debe ser un poco cuidadoso. Porque yo le voy a decir, de acuerdo a la experiencia, si el presidente Manuel Zelaya Rosales hubiese tenido esa reunión con el Chapo Guzmán, como la manifiesta el general, tuviéramos 2 presidentes extraditables. Sí, exacto. Había en Honduras existe una red, digamos, pero no en el sentido malo de la palabra. O un grupo, digamos, de agentes antidrogas. Sí, claro. Que y de la persecución CIA. Y de la CIA, que la persecución, que andan
en cualquier reunión. Encubiertos. Encubiertos, infiltrados, hasta de fotógrafos. De fotógrafos, de periodistas, incluso de personas comunes y corrientes. Comunes y corrientes, sí, que pasan toda esa información. Y otra cosa, abogado, y tiene razón usted, no solo los Estados Unidos, sino también informantes del Ministerio Público. Correcto. ¿Verdad? Que ya lo señala el Código Procesal Penal, donde hay la figura de informante que puede colaborar, que está metido dentro de estas estructuras. Correcto. Y que puede colaborar. Por eso era tan importante, fíjese, aprobar la ley de colaboración eficaz, sí, que nosotros propusimos en la Maxi, sí, porque eso sería ya la herramienta fundamental. Pero es que a muchos les daba temor esa... Les da temor. Les da, porque temor, no hay... Tendríamos que hacer un sistema de protección de testigos que no hay. Mira, confianza. A mí me contó alguien que él, estando en una cárcel, vio cómo un reo le vendía información a otro. Pero yo le hago una pregunta a usted, Raúl. ¿Usted cree que el abogado Bográn es el único culpable de los hospitales móviles en el país? ¿O de Falco, del Seguro Social, por ejemplo? ¿Mario Zelaya es el único responsable, el ideólogo de toda esta situación? No. Quizás ellos con esta justicia premial que se puede dar, como la planteó la Maxi en su momento, nosotros podíamos desentrañar estas redes que todavía siguen incrustadas, sí, que obligan a funcionarios públicos a comprar o no ciertos bienes y servicios y que hacen que las licitaciones se declaren desiertas o nulas para que a ellos solo les compren estas situaciones. Por lo tanto, es importante saber no solo el funcionario público, sino todo el entramado, porque esto es un mecanismo que al final funciona para drenar fondos públicos y que están grupos oscuros de poder también metidos en esto. ¿Puede ejecutar el Ministerio Público, la Policía Nacional, allanamientos sin órdenes emitidas previas o el estado de sección los avala? Bueno, el estado de sección avala, ¿verdad? Sí, hacer ese tipo de allanamientos. También el Código Procesal Penal dice que en casos de urgencias se puede realizar un allanamiento siempre y cuando se solicite la convalidación al órgano jurisdiccional inmediatamente. Entonces, si no hubo, porque esa es también otra duda que se ha sembrado en la población, si hubo o no orden de allanamiento a la casa del general Romeo Vázquez, pero sí se devino la obligación al Ministerio Público de solicitar la convalidación al órgano jurisdiccional. Entonces, sí está, siempre debe de existir un fiscal, sí, ¿verdad?, en eso, y presentar tanto las pruebas que se recabaron en ese momento con el acta de decomiso y la convalidación al órgano jurisdiccional. ¿Qué piensan ustedes? Algunos dicen que esta es una persecución política de la Fiscalía. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mire, yo he sido claro, la persecución política se da contra opositores cuando piensan distinto o tienen una posición política distinta, digamos, al oficialismo. Pero la persecución política queda en un discurso vacío cuando el ente fiscal tiene las pruebas. Si tiene las pruebas contundentes, no puede andar pensando si es opositor, si es oficialista, si es de algún sector económico. Si tiene las pruebas, el ente fiscal debe presentarlas, sin timings, sin cálculos, tiene que presentarlas, y me imagino yo en este caso, como se está demostrando ahorita en el tema del lavado y en el tema del asesinato, que ya cambió la Corte de Apelaciones con el tema del general, que hay indicios racionales para presentar los requerimientos fiscales. Ahí se cae todo el discurso de la persecución penal. Además, como lo decía al principio, el Ministerio Público tiene, me imagino yo, un plan estratégico de poder, algunos casos teledirigidos hacia ciertas cosas para combatir la corrupción o la criminalidad organizada. Esto no quiere decir justicia selectiva, sino simplemente estrategias de no tenemos tantos fiscales en el país, no tenemos tantos forenses, no tenemos tantos analistas financieros. Tenemos que tener, digamos, estratégicamente dónde vamos a ocupar ciertos casos. Entiendo yo, por ejemplo, que ya el Ministerio Público está investigando lo que está en el IP, por ejemplo, en este gobierno, que lo denunció la misma presidenta, y que al final ojalá que tengamos resultados de este caso para poderlo presentar ante la sociedad hondureña y que ahí se delimite de una vez por todas el tema de la persecución política. Con su experiencia, ¿qué nos dice? Algunos miembros de la oposición hablan que se están manipulando evidencias en contra de Romeo Vázquez. Mire, vivimos en un Estado de Derecho, Raúl, o por lo menos emulamos vivir en un Estado de Derecho.
Y por lo tanto, él tiene abogados y buenos abogados, ¿no? Sí. Los abogados del general Romeo son los mismos abogados del expresidente Hernández. Por lo tanto, es un buen grupo de abogados que puede presentar los descargos del caso, presentar los análisis periciales, presentar su carga de su prueba y si hay alguna prueba que fue impuesta o que fue distorsionada o que fue limitada la prueba, entonces tienen esa carga, ¿no? Pero tiene que presentarse tu juicio. No puede ser ante un medio de comunicación o como una novela que se presenta cada vez que se siente agredido en un video de redes sociales. Debe ser en los tribunales de justicia. Si queremos un Estado de Derecho, una democracia fortalecida, debemos de respetar la justicia, exigirle a los jueces y a los fiscales, claro que sí, pero debe ser en esos espacios donde se debe resolver los asuntos jurídicos del país. Volvamos al cheque. Los fiscales afirman haber encontrado un cheque por un monto de 48 millones de lempiras para Romeo Vázquez durante el allanamiento en su casa. ¿Qué espera la Fiscalía para presentar el requerimiento a la persona que le había entregado ese dinero a Romeo Vázquez? Aunque yo vi un video donde el general decía que era un cheque que él mismo se había firmado. Sí. ¿Qué me dicen de eso? El origen, hay que investigar el origen. Así es. Claro. Eso, mire, yo lo decía anteriormente, me retrotraigo unos minutos atrás, que una prueba como un cheque es una prueba, como decimos los abogados, prueba fácil de origen, para determinar, en este caso, las personas que participan en la transacción del cheque. ¿Quién lo extiende? ¿Quién lo cobra? ¿O quién lo firma? ¿Y para qué? Entonces, eso lo va a hacer el Ministerio Público. Y como decía el abogado Alex Navas, es que no solamente está un cheque, porque si es de la cuenta, si el cheque lo firma él mismo, el general, óigame, son 48 millones. O sea, 48 millones no es cualquiera el que los tiene en la bolsa. Una cuenta bancaria, por favor. Claro. No es cualquiera. Entonces, este tipo de prueba financiera, de un posible delito financiero, es fácil de rastrear por medio de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Entonces, si es dinero lícito, entonces estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué tienen que hacer los defensores? Justificar los orígenes. Bueno, este dinero se obtuvo de esto, de esta ganancia de esto, de este negocio de esto, y esto procedió de esto, ¿verdad? Pero si no hay manera de justificar, entonces, ¿en qué estamos? Si no se justifica, estamos ante un posible delito de lavado de activos. Así es. ¿Me explico? Y yo no creo tampoco que se esté instrumentalizando medios de prueba. No creo yo que se preste, sabiendo que es un delito el fiscal general, a instrumentalizar medios de prueba falsos para perjudicar a alguien porque no piensa igual que el oficialismo. No pienso yo que se esté dando eso en el Ministerio Público. Recordemos algo, que supuestamente, digo supuestamente porque no lo hemos visto, el informe final. Sí. Y el informe final va a ser presentado en el momento procesal oportuno. Correcto. ¿Quiénes, cómo y certifican el video? Entonces yo no creo tampoco que si lo mandaron a certificar con técnicos, tengo entendido que de Canadá, no pienso yo tampoco que técnicos extranjeros se vayan a prestar para falsificar pruebas, sí, claro, o instrumentalizar prueba orientada a perjudicar a alguien. Y para no encerrarnos mucho en esto, recordemos que no son solamente este delito el que está pesando sobre el general. Está el delito del homicidio, del asesinato. Fue homicidio modificado a asesinato. Sí. Entonces, lo más saludable para el general es que él pues haga su batalla en los tribunales, que se pida, que se garantice. Por ahí escuchaba yo y decía alguien que él había enviado un video de que lo quieren matar, ¿verdad? Bueno, puede pedir que se le dé la garantía que se le está dando a Iván, el gerente de Corion, que está monitoreado por cámara las 24 horas y está separado. Así es. O sea, se pueden pedir las garantías necesarias para salvaguardar su vida y que él libre su batalla legal para demostrar su inocencia, ¿verdad? Si él tiene la verdad en sus manos, pues no, como lo hemos dicho hasta la saciedad en este foro, no es viniendo a un foro, no es en una red social que se demuestra la inocencia, es ante un juez competente y utilizando sus armas en descargo. ¿Cuál será el papel del juez que conoce el caso del general Romeo Vázquez? ¿Cederá la presión que ejerce el Ministerio Público o no?
Al anterior juez, Plinio, la Corte Suprema pidió una audiencia de descargo y lo investiga por haber dictado arresto domiciliario a Romeo Vázquez. Mire, estos son asuntos que tienen que resolverse, que son del debido proceso, ¿no? El delito de asesinato, como lo cambió la Corte de Apelaciones, es un delito grave. Está en el catálogo. El catálogo. Y además... No goza de medidas. Que el general, si bien es cierto, es un general retirado, él fue jefe del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, estaba de una posición de poder. Darle medidas sustitutivas a alguien con esa posición de poder, incluyendo otros generales que están ahí, el general Cervantes y otro, era también un riesgo para el Ministerio Público, la investigación, porque ellos podían manipular ciertas cosas, porque muchos de los que están ahora, ¿verdad?, en cargos, en jefes de las Fuerzas Armadas, eran subalternos de él en su momento, ¿no? Y eso podía distorsionar las pruebas. Por lo tanto, creo yo que eso sí puede investigarlo la Corte Suprema de Justicia del por qué se le dio esas medidas sustitutivas y leer la resolución del juez en un acto, cuál fue la motivación de él para darle estas medidas sustitutivas. La Corte cambió eso y él en ese momento determinó huir, ¿no? Mire que aquí hay algo que sucede, que aquí cuando uno lee las resoluciones de los jueces dice se le da medidas sustitutivas pero queda a cargo de los abogados, ¿no? Diciendo que los abogados somos responsables y si huye no tiene ninguna acción el abogado porque más bien el abogado, no sé, puede decirle, mire, lo van a capturar, ¿no? Debemos también tener responsabilidad de decirle al cliente, mire, tiene que presentarse al tribunal y nosotros vamos a hacer la defensa del caso para que esto no se convierta en un circo. Los circos mediáticos al final afectan al juicio. Y otra cosa importante, Raúl, una de las máximas que hay, y aquí hay abogados litigantes de mucho prestigio, es decirle al cliente, mire, guarde silencio, déjeme a mí hacer la defensa, porque entre más hable usted, más incrimina, ¿verdad? No son abogados. Por lo tanto, yo le recomendaría al general, mire, general, preséntese al tribunal y deje de hablar en redes sociales, deje de hacer novelas, como él dijo ayer, de la Rosa de Guadalupe, sino que haga lo que tenga que hacer en los tribunales de justicia para poderse defender. De lo contrario, esto va a seguir en un pan y circo y eso va a ser en detrimento de la misma defensa del general Vázquez. Durante los juicios de narcotraficantes hondureños en Nueva York, trascendió la existencia de material audiovisual que implica más políticos hondureños con el narcotráfico. ¿Tendrá la Fiscalía acceso a esas pruebas? Yo creo que sí. Yo creo enviaron fiscales observadores. Observadores para recabar ese tipo de pruebas y más hacer el enlace entre la Fiscalía de Nueva York y el Ministerio Público de Honduras para poder facilitar abrieron una línea de colaboración. Para facilitar los medios de pruebas que ellos tienen a los fiscales hondureños. Entonces, me imagino, y debe tenerlos el Ministerio Público ya a estas alturas. Sí. En alguna parte de la conversación de esos videos no se entiende mucho. ¿Eso favorece a la defensa? No, yo creo que eso con el análisis pericial, ¿verdad? Pueden sacar exactamente qué es lo que se dijo. Hay instrumentos tecnológicos que pueden decir exactamente lo que se dijo y eso creo yo que ya hay una descripción total de lo que se dice o no, porque ya hay, digamos, análisis tecnológicos que pueden describir exactamente lo que dijo una persona. Hay laboratorios de audio. Laboratorios de audio, ¿no? Esa que reconstruyen la conversación. No creo yo que sea... Exacto, cuando esté distorsionada. Aquí, si la defensa de Romeo Vázquez tiene acceso a ese material inédito y quisieran presentarlo ante los tribunales como prueba, ¿qué entidad podría validar la veracidad de esas imágenes y el audio? No, ellos van a contratar seguramente a un perito contrario al que tiene ya el Ministerio Público y van a hacer su valoración. Consultores técnicos. Y de ahí el juez va a valorar cuál es la prueba que va a poder entrar en el juicio y que va a poder determinar si es correcta o no. Si tiene relevancia. Sí. Así es. Aquí en Honduras, ¿qué tanto pesa una prueba audiovisual al momento de los juicios? Bueno, lo tienen como después de la confesión, la prueba científica es la que tiene con mayor valor probatorio, ¿verdad? Siempre que vaya, siempre el perito, esos peritos que hicieron la evaluación de ese video van a tener que comparecer ante los tribunales
validar. Exponer, a validar, a convalidar, digamos, a ratificar el dictamen que hicieron, y ellos van a estar sujetos a interrogatorio cruzado, tanto de la fiscalía, de los jueces, como de la propia defensa. Y la propia defensa podrá llevar un consultor técnico también. ¿Verdad? Claro. Para poder interrogar cuál fue el método, y en las conclusiones también ellos emiten sus propias conclusiones, y el juez valora, o los jueces en ese momento que se dé, valorarán cuál de las dos pericias, ¿cuál de las dos pericias? O la misma pericia si fue desvirtuada con la intervención del consultor técnico puesto por la defensa, o tiene la razón el perito que la realizó. Abogado Arevalo. Bueno, este video, recordemos que tengo entendido que fue llevado a un laboratorio audiovisual, porque hay laboratorios de audio, hay laboratorios visuales y hay laboratorios audiovisuales. Entonces, aunque estén las voces distorsionadas, en el extranjero se cuenta con la suficiente tecnología, ojo con esto, para la reconstrucción de un diálogo, no para la implementación de un diálogo. Claro. Porque recordemos que es en el extranjero, pienso yo, que una institución que hace este tipo de análisis no va a perder su prestigio al falsificar un diálogo de un análisis solicitado por una autoridad de un país extranjero. Eso es algo muy delicado y acarrearía sobre, no solo a los técnicos, sino a la institución que hace ese análisis, le acarrearía también acusaciones, ¿verdad?, en el país de origen. Entonces hay que esperar. Pienso yo que el comer ansias o el crearse falsos criterios o aseveraciones aceleradas, nosotros los abogados somos cautelosos, aquí hay dos colegas más. Hay que esperar qué es lo que presente el Ministerio Público, vuelvo y reitero, en el momento procesal oportuno, cuando presenten ese análisis, qué es las conclusiones, qué es lo que dice ese informe pericial, quiénes fueron los que lo estudiaron y lo analizaron, porque hasta el momento estamos en supuestos. Así es. Estamos en supuestos y el derecho no es de supuestos, el derecho es objetivo. Y entonces, hasta ese momento, el licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño vamos a poder como abogados vertir una opinión más profunda y un criterio en cuanto al video, pero reiteramos, en este tipo de acusaciones de lavado de activos, no solamente está el video, me imagino yo que hay un historial, ya tienen un historial instrumentalizado, un historial pero con prueba de todos los movimientos y la vida financiera. Por eso se llama vida financiera del general Romeo Vázquez Velázquez. Es una línea, eso es un tracto, le vamos a decir un tracto sucesivo financiero, donde se le hace todo un estudio desde que él estuvo activo hasta su retiro, todas sus posibilidades financieras legales que él tiene, como ser patrimonio familiar, el apalancamiento que ha tenido. Sí, porque he escuchado que el hombre ha tenido con su esposa una finca en Olancho. Una herencia. Es una herencia, es una herencia, pero hasta las herencias tienen un tope. No, por eso, pero eso puede generar dinero, ¿no? Claro, genera dinero. Ahora, pero eso también tiene que investigarlo el Ministerio Público. Exactamente. Si esa herencia le sirvió de apalancamiento también. Hay una herencia, ¿no? Porque aquí, recuerdan ustedes el tema de muchos policías que decían que fueron depurados y que decían que tenían herencias. Y al final era lavado de activos, ¿no? Que muchos de cuando cambiaron la ley en el periodo pasado salieron de la cárcel sin ningún problema porque se había demostrado enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Buen día, tengo una pregunta para los distinguidos panelistas. ¿Existe el delito de asociación ilícita? Y si es así, el video de Carlos Zelaya no cae en ese delito contra él. Esa figura la están distorsionando mucho. Mire, el espíritu que tuvo el legislador en Honduras con esta figura fue para el crimen organizado denominado maras y pandillas. Correcto. Maras y pandillas, tienen que entender eso. El rol que desempeña cada persona, ahí debe ver el tiempo. Todo. Tiempo de asociación. Y es que además la asociación ilícita debe ser sistemática, ¿verdad? Usted tiene que participar directamente. Y tener un rol dentro de esa organización. Exacto. Y esa de Carlos fue una reunión.
Eso no es la asociación ilícita. Dice don Antonio Molina, buenos días Raúl y sus invitados. El supuesto video no es más que un instrumento para captar atención pública y que la oposición pueda referirse a él en todos los foros. Es para desviar la atención. Ahora es que el general Vázquez es el criminal más grande en la historia de este país. No se ha dicho. Antonio Molina. Yo no. Al menos yo no lo he dicho. Para mí todavía es inocente. Sí. Principio constitucional. El principio constitucional le asiste. Le asiste. De la inocencia, estado de inocencia. Él está en ese estado de inocencia todavía. Bien, voy a una pausa. Al volver les pregunto a mis panelistas como abogados qué piensan y como hondureños de esa determinación del Consejo Nacional Electoral que solo los partidos Liberal, Partido Nacional Libre, Democracia Cristiana y el PINU van a participar en las elecciones. Ha trascendido esta mañana que todos somos Honduras, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Anticorrupción, el Partido Naranja y Alianza Patriótica quedarían fuera. Y el orden también. Marvin y orden también. Ojo, Marvin Ponce. Marvin lo dejaron fuera, Ocampo. Sí, lo dejaron fuera. No, con el PIN. Se ríe, nada más. Sí, hombre, iba con el PAC. No es con el PIN. No, con el PAC de Marvin Alvarenga. Claro. Sí. Marvin, ¿qué pasó Marvin ahí? Iba de primero, como 2, 3, pero iba en el PAC, don Marvin Ponce. Sí. Don Omar García dice, saludos a los panelistas. Envío un mensaje a su público. República de Honduras 1981, el 65% tenía partido. Así era hoy. En el 2025 se repite la contienda de copos partidos, aunque espero DC no hará alianza de hecho con el Partido Nacional. En el PINU Socialdemócrata venimos de elecciones aprendidas con alianzas honestas. Recientes, somos Esperanza Nacional, esta vez será diferente. Recibiremos toneladas de votos del 65% que no tiene partido, pues en 40 años de atraso producido por el tripartidismo evidente eso y de la mano de Dios nos darán la victoria los del PINU ante estas nuevas generaciones hacer una Honduras posible. ¿Qué piensa de esa determinación del Consejo Nacional Electoral? Mire, yo creo que aquí todos los hondureños y la Constitución lo dice, estamos sometidos a la ley. Las instituciones como partidos políticos, que son instituciones de derecho público, están sometidas a la ley. Y tiene que cumplir los requisitos. Si aquí se los exigen a todos los partidos grandes, también a los pequeños tienen que cumplir esos requisitos. Y si no los cumplieron, seguramente tendrán algunos recursos para presentarlos, pero que al final el Consejo Nacional Electoral se apega a la ley. Siento mucho por Fátima, por Aníbal Calix, que creo que son buenos hondureños y que han aportado mucho como cuando diputados, pero si no cumplen los procesos que se tienen que dar de organización, de presentar las planillas, de presentar todos los documentos que exige el Consejo Nacional Electoral, pues seguramente, Raúl, la ley es clara y la dura es la ley, pero es la ley y hay que cumplirla y por lo tanto, si esos requisitos no son subsanados, entonces no podrán participar en la siguiente contienda electoral. Está bien eso que hicieron los muchachos ahí, mire, todos somos Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido Orden, entiendo que es el Partido Naranja, ¿no? Sí. Tres de esos, no, Alianza partidos... Patriótica, todos somos Honduras, Anticorrupción, Salvador de Honduras, falta Naranja ahí. Partido Orden. Naranja. Falta el Partido Naranja. Son 6. Orden, Alianza Patriótica, Partido Naranja, Partido Anticorrupción. El Naranja creo que falta. De verdad que no creía yo que iba a quedar afuera el Partido Salvador de Honduras. Yo tampoco, porque creía que tenía un liderazgo ya constituido. Tenían 10 diputados en el Congreso Nacional. Claro. Sí. Aunque muchos migraron al Partido Liberal, otros se fueron del partido, pero tenían un liderazgo, digamos, medianamente consolidado. Pero al final esto tiene que ver con la presentación de planillas en todo el territorio nacional. Creo que son 200 y algo de planillas municipales y candidatos a diputados, y si no cumplieron ese requisito, seguramente pues no van a poder participar. Hay requisitos mínimos. ¿Sí? Y me imagino yo que pues estos partidos políticos no cumplieron sus requisitos mínimos y no van a poder participar. Lo que sí... Para todos nos ha extrañado es Partido Salvador de Honduras, teniendo 10 diputados en la bancada del Congreso Nacional, pero también no me va a extrañar
que de estos partidos pero si no cumplen, hayan éxodos. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral están actuando con responsabilidad. Claro, Si no cumplen, hay una serie de requisitos, porque no no se maneja aquello que dice el tráfico de credenciales, sí. o las bisagras y estas cosas. Pero como dijo el abogado Navas, y la deuda política. Deuda también, política que tiene no que se haber, ellos van a hacer uso de los recursos que les recursos, permite la ley, sí, ¿verdad? Porque tengo entendido yo que el único ahí que le hicieron falta solamente 4 de 200 de los 200 requisitos mínimos es orden. Y me imagino yo que si es algo, si es algo que es subsanable. Solo les voy a recordar aquí lo que tengo con mi fuente. Ajá. Es parte de la quedaron democracia. 6 partidos fuera. Partido Salvador de Honduras, PAC, Orden, Todos Somos Honduras, PANA y Alianza Patriótica. Quedan fuera por incumplir requisitos mínimos en las nóminas. Sí, exacto. Nóminas de alcaldías que cumplen requisitos, corte a las 4 de la mañana. Requisitos 200, el Pino tenía 237, la DC 222. Orden 186, no cumplía. 186. Todos Somos Honduras 118, no cumplía. El Partido Salvador de Honduras 91. Imagínense. No cumplía. Alianza Patriótica 188 y el PAC 52. Sí, ahí está la radiografía clara. Sí. ¿Verdad? Y también me imagino yo que el Consejo Nacional Electoral va a hacer un comunicado. Claro. Y va a hacer una rueda de prensa para evitar, me imagino yo, y por la salud, ¿verdad? Sí. La salud mental electoral de todos nosotros los hondureños, una conferencia de prensa donde van a dar ellos, pues, como decimos con santo y seña, los hondureños, del por qué o qué quedan excluidos de la contienda de noviembre de 2025 estos 6 partidos políticos legalmente constituidos en Honduras, y habrá que esperar también cuáles son los recursos que van a presentar los que más se acercaban, porque pienso yo que ahí hay unos que definitivamente creo que ni haciendo milagros pueden cumplir, claro, ¿verdad? Pueden cumplir con todos los requisitos, ojo, mínimos que hay. ¿Cómo no me va a extrañar tampoco que haya un éxodo? Hay un éxodo, claro, como de los líderes del Partido Salvador de Honduras. Pero también muchos de estos han tenido, se le llama partidos de maletín, ¿verdad? Porque no solamente es la deuda política, como menciona el abogado Amador, sino los 10 o 12 millones que les dan para capacitaciones. Correcto. Sí. Y que muchas no hacen ninguna capacitación, sino que han vivido de esas. El mismo Consejo Nacional Electoral las hace las capacitaciones. Así es. Entonces yo creo que eso también pone un poco de saneamiento al tema de la contienda electoral, al que no haya tráfico de credenciales, que muchos de estos partidos han ido donde los partidos grandes del país y le venden las credenciales para tener más posiciones dentro de las mesas electorales. Bien, nos vamos. Gracias al abogado Salomón Amador por estar con nosotros esta mañana. Comentarios finales. Bueno, gracias a usted por una nueva invitación a este prestigioso canal, a los colegas, un placer compartir con ustedes, ¿verdad? Todos los televidentes que vieron este foro, pues quiere decirles de que en ningún momento aquí se ha prejuzgado o se ha juzgado al general Romeo Vázquez Velázquez, simplemente hemos dado nuestra opinión como entendemos, no estamos en contra no estamos a favor, que se cometa una injusticia, sino que se le siga el debido proceso con lealtad procesal y amor a la justicia. Gracias, abogado Carlos Arévalo. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación a este prestigioso foro, la entrevista. Un gusto haber compartido con el abogado Alex Navas, con el abogado Salomón Amador. Al pueblo hondureño decirle que la justicia y el derecho son derechos. No se deben torcer ni hacia un lado ni a otro. Nuestras opiniones que hemos vertido en este momento las hemos dado sin ningún sesgo, sin ningún odio. Hemos procurado ser lo más objetivos porque somos hondureños. Primeramente somos hondureños antes de ser abogados, y lo que esperamos de todo esto, que toda persona que haya la mínima sospecha, persona pública o política, pues que el Ministerio Público se instrumentalice de la manera más profesional para presentar cargas de pruebas, no solamente contra el general, y no estamos juzgando ni al general ni a ninguna otra persona. Hemos dado opiniones basadas al estricto normativa del derecho. Que Dios bendiga a todos nosotros los hondureños. Gracias, nos retiramos escuchando al abogado Alex Navas. Gracias, Raúl, y a los distinguidos colegas que estuvimos aquí discutiendo sobre este tema de país. Al final, todos los hondureños estamos sometidos a la ley, y bajo el principio de igualdad, toda persona
que infringe alguna de estas normas, el Ministerio Público tiene la facultad y la obligación de presentar los requerimientos fiscales necesarios cuando tiene las pruebas o la evidencia científica de este caso. Por lo tanto, creería yo que hay que apoyar la institucionalidad en estos casos de alto impacto que tienen que ver con lavado de activos o asesinato, y que el general presente los descargos del caso en una defensa y en un juicio que se pueda dar con todas las garantías que se tienen en la Constitución y las leyes, para que él pueda defenderse con todas las herramientas que nos da nuestras propias leyes. La única forma de resolver los problemas que tenemos en la democracia y el Estado de Derecho es apoyando una justicia efectiva y que sea, digamos, que responda a los intereses de la sociedad y del pueblo hondureño. Muchas gracias, Raúl. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.